Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenidos sean ustedes a esta nuestra siguiente clase acerca del Evangelio según San Marcos, que en esta ocasión está basado en Marcos 9 del 1 al 10, del 9:1 al 10:6. Y en esta ocasión él lleva por título Jesús responde a la fe de los padres. Y en esta vez vamos a ver el versículo clave que se encuentra en Marcos 10, del 14 al 15. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y esto es lo que nosotros hemos de estudiar en esta clase, y que está dividida en 4 partes. Jesús atiende a un padre acongojado. Esto está del 14 al 22. Jesús aumenta la fe de un padre incrédulo, del 23 al 27. La incapacidad de los discípulos, del 28 al 39. Y Jesús bendice a los niños, del capítulo 10, de los versículos 13 al 16. Bien, vamos a la verdad central de lo que vamos a estudiar en esta clase. En diversas oportunidades Jesús ministró a hijos cuyos padres los presentaron a Él para que los bendijera y los sanara. Bien, Él tiene una gran compasión y una gran afinidad con los niños. Y hace poco me decía un pastor que el éxito de un pastor es en que pueda ministrar a todas sus ovejas. Y una de las que más se descuidan son justamente las pequeñitas. Los niños pequeños, los niños hasta cierta edad. Y dice, me pregunto, oye, ¿los niños te siguen a ti? Porque si no te siguen, tienes un problema, no estás ministrando esta parte de la iglesia. Bueno, vamos a ver las metas de aprendizaje. Su conocimiento de la disposición de Jesús para ministrar a los padres que se interesan por el bienestar de sus hijos y su actitud de confiar en Jesús como la respuesta a sus necesidades. Esto es lo que hemos de aprender en esta clase. Y ya hemos visto que está dividido en 4 partes. La primera es Jesús atiende a un padre acongojado, que es la que vamos a ver a continuación. Bueno, antes de ver esta parte, vamos a ver una parte que está intermedia, Marcos 9 del 1 al 13, que es el episodio de la transfiguración. Bien, el texto dice así: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede ser tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y después de la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Este episodio es una de las ocasiones en que en la vida del Señor Jesucristo en la tierra tomó forma de lo que es en realidad, en su cuerpo glorificado. Y estaban con él platicando 2 personas más. Esto es importante porque el Padre es el que da la aprobación al Hijo. Y en esta ocasión a estos 3 discípulos les dijo claramente el Padre en una nube que su Hijo era aprobado por él. Y este es uno de los trabajos del Padre, de los padres. Si tú eres padre, permíteme decirte que la bendición y la aceptación que tú le das a tu hijo le marcan toda su vida. Y también la falta de estos le marcan toda su vida. Así es que a la medida de lo posible y a la medida de tu relación con Dios, ora por tus hijos y bendícelos. Bien, vamos a seguir con el tema del padre, en esta ocasión con un padre acongojado por una muy buena razón. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró. Y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó: ¿Qué disputáis con ellos? Y respondió uno de la multitud:
dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, quien tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: Desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Este es el motivo de la congoja de este padre completamente atribulado, en una verdadera necesidad, porque su hijo, desde niño, y ya parece que era un jovencillo, o por lo menos un joven, ya estaba pues matándolo por completo, estaba destrozando su vida, destrozando su concepto de lo que existe, su cosmovisión, y sacudiéndolo por completo, porque estas cosas son de una manera tremenda para un padre. Bien, vamos a la siguiente. ¿Qué vamos a ver aquí? Jesús aumenta la fe de un padre incrédulo. ¿Por qué? Miren, Jesús le dijo: si puedes creer, estamos en el mismo evento en versículos un poco más adelante. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, pero ayuda a mi incredulidad. Bueno, no dijo pero sí está él en este pensamiento de que no le alcanza la fe. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. O sea, la gente al oír el evento, al oír de lo que se estaba tratando, en ese momento se agolpó para ver un milagro más de Jesucristo, un milagro también muy importante. Y en ese momento Jesús le dice al espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Bueno, aquí hay un problema de falta de fe. Miren, nosotros tendemos a pensar que la fe debe de ser una cantidad determinada para que funcionen las cosas. Y esto no es así. Jesucristo nos explica un poco más adelante que la fe no es cuánta tenga, sino en dónde la ponga. El poder de la fe está en quién es el objeto de la fe, a quién le creo. Si yo tengo a un charlatán por mi guía de mi vida, entonces mi vida va a ser destruida. Pero si yo tengo al Dios verdadero en el centro de mi fe, es a quien yo le creo, entonces va a ser transformada mi vida. Y esto es lo que le pasó a este varón que tenía esta necesidad tan grande. Vamos a ver en la siguiente parte la incapacidad de los discípulos. En Marcos 28-29, porque ellos no pudieron. Vamos a verlo. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y esto ellos lo estaban entendiendo de una manera muy, muy clara. Hay algunos hermanos, hay algunas personas que dicen que esta parte del texto, este género no puede salir sino con oración y ayuno, no está en todos los antiguos manuscritos. Y es verdad, solo está en la mayoría de las copias que tenemos de Marcos. Así es que si nosotros estamos dispuestos a creerle a Dios, Él puede hacer estas cosas. Y también nosotros sabemos el valor de la oración y el ayuno, que nos pone en sintonía, nos pone en el mismo canal que tiene el Señor Jesucristo, en el propósito de Dios, nos alinea nuestros intereses con los de Dios, y es entonces que hacemos las cosas que Él quiere. Nosotros no siempre estamos, o más bien casi nunca estamos, exactamente alineados a la voluntad de Dios. Así es que entre más
rápido nos alineemos a los propósitos de Dios, más seguro para nosotros es, y más seguro es que veamos este tipo de manifestaciones de Dios en nosotros. Si en este tiempo no estamos viendo que Dios libera a los cautivos, sana a los enfermos, resucita muertos, no es porque Dios no tenga poder, es porque la iglesia ya no está alineada a los mismos intereses que tiene Dios. Bien, vamos a la siguiente lámina donde hemos de ver algunas cosas más. Jesús bendice a los niños. Esto está en Marcos 10, del 13 al 16. Bueno, vamos a observarlo. Jesús bendice a los niños y le presentaban niños para que les tocasen. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban, diciendo, viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándole en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Y esto es algo muy importante. La bendición de Jesucristo es lo que enriquece a las personas. Y este es el momento en el cual nosotros debemos de tener una gran aceptación y acercamiento como un niño, como los niños se acercaban a Jesús, es lo que nosotros debemos de hacer. Es lo que les comentaba al principio. Los niños no tienen prejuicios, los niños tampoco tienen mucho cuidado, pero son muy sinceros. Así es que el ingrediente de la sinceridad es lo que nos hace falta a los adultos. Esta maravilla, este acercamiento, esta falta de digámoslo así, tener a Jesucristo como demasiado alto para acercarnos a Él. A un niño no le pasa esto. Para él es natural pedir porque continuamente pide. Muy pocas de sus necesidades las puede cubrir él mismo. Así es que pidámosle a Dios como un niño, con esta fe sincera que todo niño tiene al pedirle a su padre y sabe, no sabe cómo, pero sabe que su papá le va a dar lo que él necesita. Bien, vamos a la siguiente lámina donde hemos de ver algunos asuntos. Vamos a ver las aplicaciones. Bien, la fe en Jesús y su palabra es un factor indispensable para agradar a Dios y obtener su favor en nuestra necesidad. De hecho, hay que volver a recordar que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo podríamos acercarnos a alguien en quien realmente no confiamos para pedirle que nos ayude en nuestras necesidades? Esto no es posible. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, dice Hebreos, y que es galardonador de los que le buscan. Es Él el que provee. La oración sincera es el plan de Dios para nuestra comunión con Él y para realizar maravillas en su nombre. Es necesario que nosotros nos acerquemos en certidumbre. Ya hemos sido aceptados. Entonces, no se trata de si me va a recibir o no. Él siempre me va a recibir la oración sincera. Siempre. No importa lo inoportuno que sea, no importa el horario, no importa el lugar. Él se ha comprometido a contestarnos, a atendernos. Y esto es la parte más importante. Los discípulos tenían el privilegio dado por Dios de poder echar fuera demonios en el nombre de Cristo. Y esto es para todo aquel que cree, vemos aquí al final del Evangelio en Marcos. Pero habían olvidado que tenían que estar en comunicación con la fuente del poder que haría posible la liberación. Entonces nosotros necesitamos esta comunión, esta relación profunda con el Señor Jesucristo. Ahora, esto es para nosotros. Y resume el Evangelio, separados de Él, nada podemos hacer. Y esto es completamente cierto. Si no estamos en Él, nosotros estamos fuera de Él. Bien, el aprecio y ministerio a los niños en nombre de Cristo siempre recibirá la aprobación de Dios. Bueno, también hay que decir que hay falsos maestros entre los niños. Un niño es fácil de perder, de extraviar, porque todavía no tiene formado su criterio. Y este criterio tiene que ser formado por sus padres. Si no tiene padres, por las personas que estén ejerciendo este trabajo en la vida de los niños. Y si no, Dios mismo es su padre.
Pasamos mucho tiempo con los jóvenes y adultos tratando de cambiar cosas que podían haber cambiado cuando eran niños, si nosotros les hubiésemos enseñado desde niños. Y si ministramos a los niños, estamos sembrando la semilla de lo que serán las generaciones del mañana. Podemos evitarles y evitarnos tantísimos problemas si nosotros aplicamos la palabra de Dios a cada uno de los niños que estén en la iglesia y desde luego de nuestros hijos o nietos en la medida de nuestra edad. Vamos ya a la última parte en donde nosotros les agradecemos que nos hayan seguido, que compartan estos videos, compartan todos los videos de la serie de Marcos, faltan algunos más, pero les agradecemos mucho su apoyo. Nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.